Pero bueno, vamos a pasar, mi querida Violeta, si te parece bien, ya a la mesa con las queridas periodistas. En este caso está con nosotras y nosotros Daniela Pastrana y Jessica Cermeño, Luisa Cantú. Ahí estaba, yo me he estado escribiendo con ella. Al parecer va ya a tratar de incorporarse en la siguiente semana, porque pues sí, como bien me decías, porque yo ayer platicando, conversando con Violeta, decía, pues ya queremos que regrese Luisa, y pues Violeta tiene una hija y un hijo, y dice, es que ustedes no saben lo que es tener dos hijos, y uno recién nacido. Buenos días, Daniela, Jessica, bienvenidas. Hola, buenos días. Y sí, yo Hola a coincido, todos. coincido totalmente con Violeta, por más que extraña a Luisa, de quienes hemos tenido ese trabajo de ser mamás, sabemos que implica tiempo completo y en los primeros meses es realmente un trabajo de tiempo y medio, diría yo, o tiempo Dos doble. tiempos completos, querida. Unos Dos tiempos, tiempos completos. ¿no? Y con horas extras todos los días. Entonces, siempre cuando las mujeres están embarazadas, acostumbramos a aconsejarnos y aconsejarles que agarren muchas fuerzas, porque justamente cuando empieza, o sea, cuando nacen los bebés es cuando descubrimos lo que significa no dormir, ¿no? Es cuando te Entonces, dicen descansa, descansa, y tú dices, ¿de qué descanso? Y ya después te das cuenta por qué tenías que descansar, ¿no? exactamente. Entonces sí, y de hecho yo creo que los países más avanzados o los que demuestran, o los que la primera parte o la primera manifestación de que un país realmente pasa por una democracia más avanzada, pues es cuando tus leyes sobre la incapacidad laboral, o no sé cómo le llamen ahora, pues es más amplia, ¿no? Nosotros es increíble que sigamos con los 45 días o no sé cuántos hay ahorita, porque no tendría que ser mucho más amplia e incluso también la capacidad para los papás, ¿no? Es un tema central que parece que siempre lo consideramos menor, pero que es un tema central para el funcionamiento de una sociedad sana. Y es lo Entonces, que me Sí, decías ayer, ¿no? sí, un sí, rato justo cuidando. platicábamos, por ejemplo, si estás amamantando, yo amamanté 1 año, 2 meses, pues es 1 año y 2 meses que tienes que estar ahí con los bebés y realmente pues es todo, aquí nada más te dan, como dice Dani, los 45 días y realmente cortas ese vínculo entre los hijos y la madre. Y bueno, pues debería ser 1 año, ¿no? 1 año y 2 meses o más, ¿no? Pero bueno, sabemos, por eso entendemos y le mandamos a Luisa un fuerte abrazo y también a Elena y a toda la familia. Entendemos perfectamente lo que está pasando. Así es que mucho, mucho cariño para toda la familia y para Luisa y Elena en particular. Así es, así es. Pues bueno, vamos a pasar también ya a los otros temas, pero este es un tema que deberíamos de abordarlo, dedicarle un programa específico para abordar eso, incluso a lo mejor hasta invitar a un abogado, a los maxi abogados o alguien ahí, Yo pensé que se o iba a invitar abogado a Luisa. Ah, también, ¿no? Y no, una abogada, por ejemplo, ¿no? En fin, pues hay varios temas que planeamos el día de hoy. A mí realmente es un tema que estuve leyendo así nada más como de pasada, y que nos comentaba Jessica Cermeño, que a mí me gustó saber que estaban trabajando también este tema del náufrago rescatado, y que pues si les parece bien, nos gustaría, porque ahorita venimos de una nota bien pesada, de una entrevista con este trabajo que hace Marta Olivia López, allí que estaba haciendo en Reynosa, que está haciendo en Reynosa, pero esta historia, pues Jessica Cermeño, si fueses tan amable de compartirnos esta tremenda historia que incluso pues tiene que ver también, no solamente es un náufrago, sino también un perro náufrago también, su perrita. perrita. Pues sí, se las cuento rápido. Espero tenga yo buen internet. Estoy justo aquí en el hotel en Manzanillo. Hemos estado varios días siguiendo esta historia. Por supuesto que es una historia pues de ya ahora la relevancia mundial, ¿no? Por lo que pasó con Tim Shaddock, este australiano de 54 años que en algún momento trabajó en una empresa como IBM, ¿no? Y que ahora lo encontramos, bueno, no nosotros, sino ese barco atunero de Grupo Mar, de la empresa que hace el atún Tuni,
Lo encontraron en medio en aguas internacionales, rumbo a la Polinesia Francesa, pues atorado porque su embarcación se averió. Ahí estaba su perrita, Bella, y la verdad es que yo creo que también en México por eso ha tenido tanta relevancia, porque pues es una historia con un final feliz, y ya vemos con la última intervención que tuvimos aquí que más bien siempre, la verdad es que hablamos de cosas tristes. Esta es una buena historia. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con él, fíjense, lo entrevisté desde el primer día que llegó aquí a Manzanillo, y a mí me quedó claro que es un hombre distinto, es un hombre fuera de serie. Por supuesto está muy agradecido con la vida, está muy agradecido con la empresa. Es un hombre que tuvo cáncer y que él prefirió después de mucho tiempo utilizar los métodos naturales. Entonces él había zarpado de La Paz, que es también, si quienes conocen La Paz, yo apenas fui hace un par de semanas, es un lugar apacible, parece todavía un pueblito pesquero. Y él decidió pues salir hacia allá. Es una trayectoria que él ya había hecho, y la verdad es que yo lo vi bastante tranquilo, debo decirlo. Y su perrita, bueno, obviamente la historia ha dado la vuelta al mundo. Él decidió regalársela a uno de los tripulantes de la embarcación, que lo regresó a la vida, literal. Ahí están las imágenes también. La verdad es que la empresa Tuni, por supuesto, como son muy buenas noticias, ya ha dado bastante material audiovisual, bastante exposición a medios. Y yo le preguntaba a Tim que por qué había decidido dejar a su perrita aquí. Él decía que porque es mexicana, que él, como que él ya, un punto número uno, no la quiere someter ya a otro viaje, ¿no? Si es que en caso de que él, ahora que el Instituto Nacional de Migración le dio un permiso para estar aquí 30 días, porque me decía la gente del instituto que pues estaban vencidos lo que puso en el comunicado, ¿no? Que estaba vencidos sus documentos, ¿no? Que él había estado, digamos, de manera irregular, que se había quedado después de la pandemia, porque incluso a Timothy, que llega primero a vivir a San Miguel de Allende, ahí le da COVID. Él pasó aquí la pandemia, ¿no? Entonces se recupera ahí. Entonces, él la verdad es que ni siquiera pensaba en sus documentos. Entonces ya ahorita le dieron un mes para ver qué va a hacer. Él me estaba diciendo que a lo mejor se va a Estados Unidos, a lo mejor se va directamente a Australia, ya viene su hija, pero lo que él me dijo es que se quiere quedar aquí en México, y es una persona pues muy especial, es una persona muy desprendida. Tuvimos la posibilidad de estar en el festejo que le dio toda la tripulación, y ha sido pues una buena historia, ¿no? Un salmavento. Por eso eh, eh, creo que era importante contarlo, y era importante contarlo desde ese punto de vista profundo, ¿no? A veces en televisión ustedes saben que no podemos, pero contar eso que te deja una estancia eh, de ese estilo, y mucha gente lo empezó a criticar, que por qué dejaba a su perrita. Yo creo que también él quizá no quiere recordar lo que vivió con ella de la manera en la que lo quiere recordar, porque hay momentos en que incluso él dejó de comer para que la perrita comiera. Ese es el nivel de empatía que tiene este hombre, ¿no? Y creo que no hay manera de juzgarlo. Y les cuento una anécdota. Él trae una bolsita con su celular, ¿no? Para que el celular nunca pues se moje, ¿no? Y adentro trae como una especie de medallón. Yo le pregunté: Tim, ¿qué es eso? Y me dice, es algo que se hace me explicó que era con aluminio, ¿no? Una serie ahí de materiales que tú lo puedes hacer en tu casa para que las vibras del celular se corten, ¿no? Porque también esto, ¿no? Un hombre que trabajó en IBM, que encontraron 3 meses ahí en el mar, ¿no? Me dice, porque todos estos aparatos tienen unas vibras, las ondas, ¿no? Y hay que cortarlos. Y yo por eso trato ahorita pues lo tengo aquí, pero trato de alejarme de todo eso, y por eso no apretó el botón de Mayday, que hace que cualquier embarcación empiece a transmitir estas ondas porque él es bastante sereno, y prefería pensar, me decía que algo podía cambiar y que podía todavía sobrevivir. Es un hombre muy espiritual, no voy a decir religioso, sino espiritual, que tiene ese tipo de cosas, de detalles, y que fue una gran experiencia conocerlo, ¿no? O sea, y hablar con él y ver. Creo que hay mucho que aprender de Shadok ahora que
pues que la vida lo salvó, que ese barco atunero lo salvó, y aquí me dice que mi conexión a internet es inestable, espero me estén escuchando. Sí. Pero a mí me deja ese sabor de boca, toda una reflexión, más allá de lo mediático, más allá de digamos, cómo se ha manejado el asunto de cómo un hombre sencillo llegó hasta la mitad del Océano Pacífico, ¿no? Y que se ganó el corazón de toda la tripulación que habla de él, ustedes no saben qué maravilla, ¿no? Y qué bueno que existió esta historia en México, al menos que se pudo rescatar a Timothy, y pues lo van a ver en todos lados, porque además él está tan agradecido con la empresa que dice que puede dar todas las entrevistas que quiera, y ha hablado con muchísima gente, y eso es con lo que yo me quedo de esta historia, ¿no? Con el Timothy sencillo, desprendido, ¿no? Que sobrevivió a una travesía impresionante, ¿no? Yo no me puedo imaginar estar 3 meses en un solo lugar, ahora imagínense en medio del mar, ¿no? Daniela, ¿puedes centrar un poquito tu cámara, que tienes mucho aire arriba y te rebasas la barbilla? Gracias. Gracias, Jessy. Pues qué bonita historia y cómo nos la narras. Muchísimas gracias y qué oportunidad también tan importante e interesante tuviste de entrevistarlo, y nos dices a alguien muy, muy especial. Y como tú dices, y que sobre eso quisiera preguntarle a Dani, pues 3 meses. Habíamos leído varios este relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, ¿no? A mí me tocó leerlo en la secundaria hace 200,000 años. Y vimos que eran 10 días lo que Gabriel García Márquez relataba que había sobrevivido este náufrago, y era toda una odisea de lo que él va narrando, y que bueno, finalmente lo publica en El Espectador en Colombia. Y eso nos había encantado a mí. Es como yo me meto a Gabriel García Márquez justo por el relato de un náufrago, por la historia. Y bueno, aquí vemos, como tú dices, que son 3 meses, Jessy, ¿no? ¿Cuál sería tu valoración sobre este hombre y sobre esto que decía Dani, pues un hombre espiritual que nunca perdió la brújula, ¿no? De decir, bueno, ya no voy a vivir, me quito la vida, ¿no? Al contrario, él decía, vimos también en algunas entrevistas que él decía, pues estoy haciendo el cálculo y van a llegar por mí en tal fecha, ¿no? Entonces, pues muy distinto, como dice Jessy. ¿Qué tendrías que decir sobre este caso tan particular, Dani? Estaba buscando aquí el dato, porque ahorita que lo dijiste, recordé, cuando estábamos en Reforma hace unos 20 años, hubo un naufragio también en Baja California de unos pescadores que salieron, no sé si de Mazatlán, se perdieron, no sé, estaba tratando de buscarlo porque es una historia de hace tiempo, cuánto tiempo, y se perdieron pues largo, o sea, un mes quizá en el mar, y regresaron, y Ignacio Rodríguez Reina hizo aquella vez una serie de reportajes maravillosos con esta misma idea de lo que significa el naufragio, de lo que significa pues quedar ahí perdidos en la inmensidad del mar, que pues a cualquiera le da mucho miedo, todo lo que puedes vivir ahí, ¿no? Es como no te enloqueces con esa soledad, ¿no? Y con esos riesgos, entiendo que también le tocó un huracán y cosas así. El Pacífico, además, que es un mar, pues es un mar terrible, ¿no? Gigante y además pues, con muchas cosas. Pero lo que quiero decirles, porque estuve viendo, ¿no? Ayer que Jessica nos decía que estaba allá, y dices, pues a todos nos da alegría una historia con final feliz, por supuesto, a todos nos da alegría que sobreviva y a todos nos da alegría que esté bien. Pero como no sabía mucho, porque estuve en otras cosas, me puse a buscar las notas, y a mí me llamaba la atención el tono de la cobertura, ¿no? Como bien saben, siempre estoy yo con los temas de la crítica, de la autocrítica, y estos tonos de heroicidad. Incluso veía una nota que decía esto, ¿no? Perrita mexicana, no sé cómo decía, a ver, aquí la tengo, pero que hablaba de eso, que yo dije, ay, esto le debería brincar a la Leti tremendamente, porque era perrita mexicana, daba ánimo a náufrago australiano, y eso de poner la nacionalidad por delante, que siempre es un tema que está criticando en las notas, ¿no? El asunto y de la historia de que sí puede ser una persona muy especial, sin duda, eso me queda claro, o sea, no cualquiera puede sobrevivir a una situación así, y por lo que nos cuenta Jessica, pues también tiene que ser una persona muy desapegada, porque
porque pues yo acá, que tengo a mis gatos y que antes me sacan a mí de mi casa que a mis gatos, o sea, mis hijos antes me ponen a mí en la calle que a los gatos. Es muy difícil, ¿no? Que después de una cosa así te desprendas de alguien que te acompañó durante este tiempo de un animal que justo no te daba ánimos y eso. Entonces debe ser una persona muy especial, pero a mí me impresiona mucho en esta cobertura, que es lo mismo que pasó con el tema de los submarinos y eso, que cuando tú tienes historias casi pues cada 2 o 3 semanas ahora de naufragios en el Mediterráneo, 93 personas muertas, y que no tienen esta cobertura y no tenemos esta misma como presión, ¿no?, de los medios para poner atención a los temas, me llama la atención porque creo que al final de cuentas, y esa es una de las cosas que, como les digo, siempre he estado, no es un tema nuevo, creo que lo que voy a decir ya lo he dicho como 200 veces acá, o sea, hay una parte que a mí me sigue haciendo mucho ruido, porque generamos como estas historias de heroicas, ¿no? Estas historias de personajes que siempre estamos esperando tener, de lo que aspiramos, y a veces es, aunque sea realidad, porque esa es una realidad, pues ahí está Jessica para contarnos, pues no se distinguen mucho de las películas o de las telenovelas o de estos personajes que son o totalmente fuera de los contextos posibles, y a mí me queda debiendo, porque busqué muchas, busqué muchísimas cosas, decía, no solo partes de la historia, sino que, o sea, ¿cómo haces para sobrevivir en el mar, más allá de lo que podemos ver en la película de Náufrago o en la historia que nos pueda contar él de que había dejado de comer carne por su lucha contra el cáncer, por lo que estuve leyendo y eso? O sea, ¿qué herramientas hay, incluso tecnológicas, para solicitar auxilio? O sea, ¿qué haces si te enfrentas a una cosa así, no? O sea, cosas un poco más aterrizadas a lo que le puede pasar a cualquier persona que queda perdida en el mar. Esas cosas me quedan a deber todavía de las coberturas, pero pues me alegro mucho. Fuera de todo lo demás que pueda decir, me alegra mucho de que haya sobrevivido. Me pesa, no puedo evitar pensar que me pesa que se haya desprendido de la perrita, por los motivos que sean, ¿no? No creo que estemos nosotros en condiciones de juzgar a nadie o de juzgar las decisiones de nadie, la verdad, menos en alguien que ha vivido una situación tan extrema, pero pues obviamente, pues es cuando uno dice, pues ¿por qué los perritos o los gatitos no pueden hablar para también decirnos qué sienten con esa separación? Porque es como una decisión unilateral. Y ya, o sea, creo que es todo lo que, pues no puedo aportar mucho más a lo que ya dijo Jessica, porque pues ella está allá y está viviéndolo y está teniendo esta cobertura que sí me parece que es importante, y sobre todo me parece que es importante que estén personas como Jessica que puedan contarlo de forma empática y más profunda, y no como de pronto con otros tonos que sí bien las notas que asustan a veces, ¿no? Gracias, Daniela. Pues sí, yo en realidad celebro muchísimo que esté Jessica con nosotros y escuchar la crónica y desde la mirada de Jessica, pues como considero que tendría que hacerse el periodismo en casos como este, colocando en su justa dimensión al personaje, haciendo preguntas con un sentido de profundidad. La cuestión uno puede percibir por la narración de Jessica, pues el sentido de profundidad que tiene este hombre, un hombre trabajado intelectualmente, espiritualmente. Me parece la decisión de una persona, esto de desprenderse del perro, me parece una sabiduría del tipo, tengo esa impresión, con un sentido de profundidad importante, y puedo suponer, ¿no?, lo que se vivió en esos 3 meses que le lleva a esta sabia decisión de desprenderse del perrito, darle otra vida, porque él tiene otro camino, otro horizonte que quiere seguir y que prefiere
que esta perrita tenga una mejor vida con otra gente y no pasando las carencias de estas decisiones de vida que pueda tener este hombre, o situaciones pues duras como las que habrán pasado en estos 3 meses. Así que no, yo de veras te agradezco muchísimo, Jessica, este sentido de profundidad, porque me permite entender al personaje y me encantaría, ojalá si le pides el contacto y si un día viene para acá, para la Ciudad de México y logramos coincidir con él, pues nos encantaría entrevistarlo, me parece. Ahí lo tengo, te lo paso. Pero Órale. además sin micrófono, porque quiero hacer un disclaimer de todos mis compañeros que han estado trabajando aquí y de mí misma, ¿no? Porque a veces tú tienes 2 minutos, ¿no? En el caso de Univisión tenemos 2 minutos, tenemos que reflejar muchísimas cosas ahí. Hay cosas que para la tele un poco la idea de que si no se ve, pues no existe, ¿no? Entonces muchas cosas, también hasta el formato condiciona, hay muchos colegas que tienen que entregar rápido, no sé, ¿no? Lo digo desde este lado, ¿no? Y por supuesto, querido Ernesto, es un personaje, Timothy Shaddock, y esa explicación que has dado y lo que dijo Dan, que es lo que yo he contestado siempre, es muy difícil juzgar, yo no puedo juzgar sus decisiones después de todo lo que vivió, yo no tengo idea, ¿no? O sea, ni desde la ficción, ni desde Tom Hanks, Sí. que no tengo idea, ¿no? O sea, no yo decir, pero ahí está el comentario. No, pues gracias, Jessica. Pues miren, y bueno, además, antes nada más brevemente, agradecerles también en la mesa pasada, pues que yo no estaba, que estaba en campo y después de lo que sucedió en la mañanera, pues agradecerles, Daniela, Jessica, sus comentarios, y gracias también, Jessica, por ese tweet que ni siquiera he tenido oportunidad de responder nada a nadie, pero muchísimas gracias por los comentarios. Pasando al siguiente Oye, pero tema. perdón, yo sé que tenemos más temas, solo quiero decir algo muy rápido. Mira, ayer me chuté toda la mesa con los periodistas, ¿no? De ayer. En la medianoche, como siempre, mis horarios terribles para ver otras cosas. Y cuando tú estás explicando todo lo que viste allá, que viste esta semana ahí en Chiapas, y yo decía, esa es la manera de responder siempre, ¿no? Trabajando, y eso es lo que podemos hacer los periodistas, y todo mi solidaridad, querido Ernesto, y más allá de los tweets, ¿no? Porque yo ahí concuerdo con mi querido Almazán, que eso es como una ficción aparte, a veces lo que pasa en redes sociales, Sí. ¿no? Tú sabes que tienes todo mi apoyo siempre, ¿no? Y ya, No, perdón, tanto hablar. no, muchísimas gracias, en verdad te agradezco y les agradezco mucho las palabras. Y si les parece, pasando a otro tema que tiene que ver con Rosario de México. Qué barbaridad. Apenas lo podíamos creer cuando vimos el video de Rosario de México. Mucho que decir. Si les parece, vamos a ver este videíto con las palabras de esta mujer, que además así cierra el video con esa imagen. Pues apenas se puede creer. Vamos a ver el video y regresamos a comentar las reflexiones de ustedes. El momento más oscuro de México se sobrevive. El dolor no para. La pandemia nunca se fue. Porque la crueldad, la incertidumbre y las pérdidas se siguen multiplicando. Se le arrebata la vida a miles de personas y se matan los sueños de México todos los días. La esperanza de un país fue depositada en una promesa, y esa promesa se rompió. Él la traicionó. Las voces que se alzan son aplastadas. La libertad es una moneda de cambio. La mentira es una herramienta del poder que quiere controlarlo todo. Es la mentira la constante en una espiral de violencia y odio que consume a la patria, que la pone de rodillas.
Es la venganza, el arma homicida de la democracia mexicana de los últimos tiempos. Es la cárcel, la promesa de un hombre que pretende destruir, al precio que sea, lo que se construyó con el sudor, la visión, el esfuerzo e incluso la sangre de millones de mujeres y hombres que lucharon antes que él por un país libre, por un México enorme. Es la cárcel la promesa de ese hombre, del infierno en la tierra, y se la regala a quienes no puede vencer en la política, porque puede, porque quiere y porque le da la gana. Pero es México tan grande y su gente tan resiliente que hasta bajo las llamas encuentra motivos para redescubrir la fe y convertirla en su bandera de vida. Una historia que se reescribe con cada hora de nueva libertad. La continuidad de una vida política de 5 décadas que sigue enfocada en lo que más quiere una mujer de convicciones: hacer patria. Rosario de México. Pues mis queridas Rosarias o Rosarios, yo sigo viendo este personaje, me sigo acordando de Daniela Pastrana, con todo lo que le ha significado un personaje como Rosario, y de pronto pues seguir viendo a esta otra Rosario muy distinta a la que muchos admiramos en otro momento. Jessica Cermeño, ¿qué decir? ¿Qué te dice un video como este que se atreve a publicar y a promocionarse, avisarnos que ahí viene de regreso Rosario Robles? No, es que ahí cuando ves este tipo de videos te das cuenta por qué necesitamos de otro tipo de historias para olvidarnos de que existen estas, ¿no? La verdad es que yo cuando lo vi, a mí me pareció terrible cómo usa las imágenes, ¿no? Como las voces son aplastadas, ¿no? Las voces y estos tipos con las armas largas, ¿no? Y después los casquillos. Yo decía, si algo le han dicho a Andrés Manuel es que no ha utilizado la violencia precisamente para combatir la violencia, ¿no? Que ha sido una de las directrices de este gobierno. Más bien, por eso ha sido criticado y esta mujer pone eso. Más pastillas de fentanilo hubiera sido más actual, ¿no? Digamos, si hubiera querido darle algo de coherencia dentro de esto, a mí me pareció terrible, terrible. Además, yo quiero recordar en este espacio lo que Rosario Robles es, y no me voy a referir, por supuesto, a su trayectoria en la izquierda, que ha quedado totalmente anulada, sino a la mujer que es la autora, o por lo menos una de las autoras, según la investigación Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, de la estafa maestra, de que fue acusada y por eso fue detenida en 2019 por haber desviado al menos 5,000 millones de pesos mediante contratos que incluyeron incluso a universidades, empresas fantasma, empresas que habían sido fundadas por personas que a veces ni sabían que habían fundado una empresa, y me parece terrible. O sea, esto me recuerda a esos intentos, por ejemplo, del Chapo Guzmán, en su tiempo de la Barbie, ¿se acuerdan, no? Que todavía películas de su vida como si ellos fueran los héroes, y me parecen igual de deleznables esos intentos que ¿no? Y yo no sé qué pretende, ¿no? La señora ya salió libre después de que un juez dijera que, pues, digamos, la dejara en libertad, y a mí me parece terrible que aparece además en un momento, por supuesto, muy conveniente para la oposición. Pero creo que no hay manera de darles ningún tipo de credibilidad. Este video a mí me indignó, creo que es la palabra, ¿no? Incluso lo platicamos en el chat, que me indignó incluso más que los de Sandra Cuevas, y miren que ustedes saben que yo soy total antifan de esa mujer, y terrible, ¿no? Creo que es lo que podría decir yo, querido Ernesto. No, pues eso ya es grave, Jessy, que te haya indignado más que los de Sandra Cuevas, eso ya dice muchísimo, pero bueno.
Pues esto que tú estabas comentando ahorita, Jessy, y que sobre eso te preguntaría, Dani, dice Jessy, pues no recordar su historia política, pero de repente, ¿no? O sea, de haber sido maoísta, de estar en la Facultad de Economía, luego estar en desarrollo rural ahí en la UAM Xochimilco también, y de hacer este trabajo con las mujeres de Izmiquilpan, ¿no? Que hizo durante años y que también fue su tesis sobre eso, pues vimos otra Rosario ya muchos años después con Peña Nieto. Y hoy vemos, y que eso es parte de la pregunta, ¿cuál sería el sentido de Rosario hoy día de salir en este momento a la luz pública después de haber estado encarcelada y de que ella dice, pues finalmente soy libre y no cometí ningún delito y así está comprobado ya por la justicia mexicana? ¿Cuál sería el sentido en términos políticos de salir en este momento? Y bueno, yo decía ahorita esto de que Rosario fue maoísta porque, bueno, hemos escuchado a Xochitl Gálvez que pues ella fue también trotskista, ¿no? Y marxista, entonces de repente ahí pues este símil son personajes muy distintos, pero me parece que lo que dice Jessica es importante, lo que importa es el personaje de hoy día, ¿no? Y ese personaje de hoy día ya no tiene nada que ver con la Rosario maoísta de línea de masas, de la OIR, y que estamos viendo y viviendo otra Rosario, pero ¿por qué en este momento de esta decisión después de haber estado encarcelada, Dani? Vaya, Violeta, pues son como tres preguntas en una, ¿no? Voy a tratar de segmentarlas y de separarlas. Primero, si esto que le haya provocado a Jessica más indignación que Sandra Cuevas, y en una semana en la que vimos a Sandra Cuevas con una motosierra tumbando una térgola, y además a mí lo que más me impresionaba eran los mensajes como de aplausos, ¿no? Sin entender, o sea, entendiendo como la indignación de la gente, el apropiamiento del espacio público de muchos restaurantes, pues no me parece, o sea, no le encuentro sentido a que la gente apoye medidas de tal abuso de autoridad eh, eh, por el enojo previo contra el restaurantero, ¿no? Entonces, pero bueno, ese ya es otro tema del que podremos hablar, pero que le haya ganado Rosario, sí es preocupante, y además es preocupante con motivos, ¿no? Porque efectivamente el hecho de que esté apareciendo ahorita Rosario, el hecho de que tenga preparado un libro, el hecho de que tenga preparado un documental justo en 2024 y que tenemos que ver cuál es la historia de Rosario Robles. Yo les quiero recomendar un perfil que hicieron José Ignacio de Alba y Andro Aguilar, y cuando a Rosario la acababan de meter a la cárcel al inicio, hicieron un amplio perfil de ella que se llamó Rosario Robles, la maoísta del BMW, y que cuenta justamente cómo fue la transformación de una mujer que fue emblema de la lucha social y feminista a convertirse en representante de uno de los gobiernos más corruptos de las últimas décadas. Eso decía en el sumario, y contaba, o sea, entre muchas cosas, porque va contando varias partes de su vida, una que creo que es la fundamental para lo que estamos platicando es cómo se quiebra esta carrera de luchadora social, eh, que, que pues sí es lo que yo he dicho, que lo he dicho públicamente en otras ocasiones, lo dije en la tertuliana, Rosario Robles es como la gran decepción de mi vida, más que mis ex maridos, porque yo sí le creí, hasta ese momento tenía una trayectoria cuando llegó a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, pues de lucha social de muchos años, una trayectoria feminista de muchos años, pero ahí se quebró. ¿Y con qué se quebró? Y creo que esa es la parte importante que me parece importante de valorar de su aparición política ahora. Se quebró por su relación con dos personajes, Carlos Ahumada y sus excentricidades de millonario y su historia de amor, pero que realmente es una historia de dinero, de mucho dinero. Ahí cuentan, hay unas escenas, ¿no? O sea, hay historias y hay momentos de esa relación que cuentan en ese perfil que son realmente, pues eso es también de película, ¿no? De película heroica. Pero el otro es Carlos Salinas de Gortari. O sea, el que le pone o sea, cuando hay una escena en la que ella se pone la banda presidencial, esa creo que está en el libro de Ahumada, en la casa de Carlos Salinas de Gortari, para mí o sea, es como el reflejo de la transformación de historias, volvemos a las historias épicas y a las historias del cine,
de estas transformaciones de Anakin en Darth Vader o no sé, de cualquier personaje que va en una ruta y de pronto tiene este quiebre a lo que es totalmente lo contrario a lo que, con lo que contra lo que habías luchado, pues, y te conviertes como parte de eso. Entonces, para mí es importante porque cuando vemos la producción de este video, pues es un video que tiene mucha producción. Ahorita podemos hablar de los mensajes, que es el otro punto que decías, Violeta, y de las similitudes o no similitudes con Xochitl, pero es un video que tiene mucha producción, o sea, que cuesta dinero. Para una persona que decía que iba a pedir un abogado de oficio porque ya no tenía dinero para pagar abogados, sorprende que pueda tener este nivel de producción en un video, que luego supongo que veremos en un documental, que pueda tener un libro y que va a tener el espacio en todos los medios para que la entrevisten sobre su libro, supongo, porque así funciona nuestra industria. Y entonces me pregunto, ¿quién está detrás de esto? ¿quién está financiando esta reaparición pública de Rosario Robles? Porque ella tiene todo el derecho de decir, yo quiero participar políticamente, es mi derecho y pues ya estoy fuera del proceso. Es un derecho ciudadano que tiene cualquier persona, pero ¿quién financia y quién está detrás? Eso es donde yo creo que tenemos que poner, ahí es donde creo que tenemos que poner atención. Y ya en la última parte de la construcción del mensaje y de lo de Xochitl, sí son carreras muy distintas, sí son historias muy distintas. Ella sí viene de estas estructuras de lucha social, ella sí fue maoísta, ella quebró la vida interna incluso del PRD, porque unos estaban con ella, otros con ella, a uno los corrompió, los arrastró en su corrupción, y fracturó un grupo político incluso que venía de esto de las líneas de masas y que habían estado cohesionados mucho tiempo, quedó fracturado. Entonces ella sí viene de ahí, ella de verdad que sí era maoísta, pero pues ahora ya tenía el BMW con el que llegó a su audiencia, ¿no? Entonces, y tiene personajes, amigos muy poderosos, diría Batman, para seguir con la línea de las películas. Xochitl, yo coincido en el caso de, creo que ya lo dije hace una semana o dos, coincido con lo que dicen los colegas de la mesa de los periodistas. Yo creo que no le da, su lectura trotskista no le da para aguantar 10 meses de golpeteos, de preguntas, de cuestionamientos, no alcanza porque no tiene esa formación teórica. Pero lo que sí es importante, y lo que ya con esto cierro del video también, es analizar el mensaje. A nosotros entrevistamos a Fernando Buenabat sobre esto, sobre qué mensajes daban, porque a mí me llamaba mucho la atención la cantidad de contradicciones que tiene el video desde su propio discurso. Yo decía, ¿a quién se lo está dirigiendo? Desde quienes estamos o quienes estudiamos comunicación, pues vemos esto de los mensajes, cómo se construyen todos los mensajes que nos llegan, y no entendía, y no entiendo a quién se lo está dirigiendo. Dice, si ella se vende como feminista, pues no puede estar defendiendo la patria, ¿no? Nosotros ya hace rato que estamos en un fuerte condicionamiento con ese concepto de la patria, el patriarcado, y bueno, podríamos hablar de eso muchísimo tiempo porque es un tema que me gusta mucho, pero no es el caso, ¿no? Luego, pues ella jacobina, digamos, atea, y habla en algún momento de el infierno o alguna cosa así. Y luego hay la parte que me parece más contradictoria, es cuando dice que en 2018, cuando habla de todo lo negro de López Obrador, dice que en 2018 el país creyó en una promesa, y una promesa que se traicionó, él la traicionó, ¿no? Y dices, pues no nos habíamos quedado que la oposición nunca reconoció que era un triunfo del país, sino solo del 30%, que nunca fue, el discurso de la oposición siempre fue, en estos años, nunca fueron mayoría de los que votaron, pero en realidad 70 millones no votaron, ¿no? Por él, hubo estas otras opciones. Y acá resulta que sí, ya reconoce que sí ganó la esperanza, todo el país se esperanzó.
Entonces, son tantas las contradicciones que a mí no me quedaba claro a quién le dirige su mensaje o qué quiere, cuál es finalmente el público, el target, dicen, al que le quiere llegar. Pero sí apela, y otra vez lo enlazo con lo que quería decir hace un rato de las historias heroicas y emocionales, apela, y creo que ahí está el key, apela al sentimiento de enojo y en algunos casos de odio que hay hacia López Obrador y a lo que representa, y todo el tiempo está removiendo sentimientos en ese sentido. Y esa es la parte más peligrosa del video para mí. Esa y claro, tener claro quién le está pagando, ¿no? Ya, gracias, gracias Daniela. Pues Jessica, mi querida Jessica Cermeño, si les parece, pasamos al otro tema que nos quedan todavía algunos minutos, pero que tiene que ver con el Tribunal Electoral y estas, pues las pre-candidaturas de Morena y de todos los partidos políticos y las coaliciones, si podían seguir en gira, si no, y había una ministra que estaba planteando en poner un alto y finalmente fue rechazada la propuesta de esta ministra y pues van a seguir su camino y su rumbo. ¿Cuál es tu valoración de todo esto que ha sucedido? Nada más digo algo muy rápido sobre Rosario, ahorita que me provocó lo que estaba diciendo Dani, que efectivamente Rosario Robles está en todo su derecho de contar su historia, pero claramente, como ella bien decía, podría como Alderete en la cuestión de la narcosatánica, que empezó a hablar de lo que ella vivió, o sea, es una experiencia y ella tiene todo su derecho a contar su verdad, ¿no? El rollo es que efectivamente ese mensaje anti-López Obradorista le da un totalmente otro sentido a eso que estamos viendo de Rosario Robles, y es lo que estoy totalmente de acuerdo con Dani, que lo que hay que revisar y tener muy pendiente, ¿no? Nada más eso que quería decir, que estaba de acuerdo con Dani. Y sobre esta decisión, miren, yo la verdad es que ustedes saben que desde el principio yo pensaba que era adelantar mucho esta sucesión presidencial, y ahora ya pienso que ni al candidatos, ¿no? Porque estamos viendo desde antes sus destinos, su manera de responder, su trato a la gente, ¿no? Pero creo que entre todas estas voces que han hablado sobre esta decisión, creo que yo me quedo con lo que dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que creo que es lo más sensato. Decía Cuauhtémoc Cárdenas, es que las leyes ya en este momento deberían de permitir que cualquier persona que quiere ser candidato a algún puesto, que busca postularse, que lo pueda decir, que lo pueda hacer, que pueda estar trabajando al final. Ya no están los tiempos, digamos, como en cuando se hizo la reforma electoral, que además a mí me tocó cubrir con bastante, detalle, pero si estamos viendo que ni los precandidatos, digamos, del lado de Morena y ahora la oposición en realidad están cumpliendo esas leyes, claramente esas leyes están rebasadas y tendría que pensarse en otro tipo de estructura. Lo que decía el ingeniero Cárdenas, y me parece muy atinadamente, es que lo que se tiene que revisar es el dinero en todo tiempo, ¿no? Qué recursos entran en una campaña, porque ahora lo decía Dani sobre pues que estaba muy producido el video de Rosario Robles, pues lo mismo pasa con las campañas, si están muy producidas, hay que preguntar, en el caso de México se supone que es dinero público, pero ahora con el crimen organizado tan desarrollado en algunas zonas, con otro tipo de factores, de lobbies, de grupos empresariales, en fin, todos los que quieren meterle mano a las campañas, tendría que reforzarse más bien la fiscalización, que eso sea más transparente y más claro, como pasa en otros países, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que tienes que tener, que es financiamiento privado, por supuesto, pero que hay más transparencia sobre quién aportó qué, ¿no? Creo ahí tendría que ser la respuesta a lo que estamos viendo, porque al final ni de un lado ni del otro, y por supuesto que ahora el tribunal decir, bueno, los de el Frente Amplio no lo hagan, pero ya lo están haciendo los del lado de Morena, iba a ser digamos, yo creo que desde mi punto de vista no le quedaba de otra al tribunal, pero sí creo que están totalmente rebasadas y que tendría que las leyes y que tendría que hacerse otro esquema para que los que quieran ser candidatos, digamos, no tengan ese tipo de restricciones, ¿no? Hasta en su dicho, ya olvídense los hechos, ¿no? Sino su dicho,
sobre lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Quizá eso haría que tengamos un debate a lo mejor más largo. No soy de la idea, vuelvo a decir, no soy de la idea de que los que son funcionarios luego digan quiero ser candidato, dejarlo todo para hacer su candidato, porque ahí te das cuenta que lo único que les importaba era eso, y creo que ante la realidad me doy cuenta que sigo pensando eso y lo pienso doble, pero en el caso de las leyes, pues sí tenía que modificarse, ¿no? Y creo que estamos ante una situación donde ya las leyes en específico que tienen que ver con estos temas están totalmente rebasadas. Gracias, Jessy. Dani, ¿cuál es tu valoración de esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral de rechazar esta propuesta de Yanil Otálora? ¿Cuál y por qué en este momento, cuando implicaba a los dos, pues a los dos bloques, ¿no? Esta decisión, Dani. Ay, Violeta, ahora sí que voy a salir como tus alumnas de, ay, maestra, me equivoqué de tarea, ¿no? Porque por O como Mafalda. alguna cosa porque ven que tenemos el chat, yo me confundí y me quedé con la idea de que íbamos a hablar del tema de del amparo a los restaurantes de los cigarros. Pues sí, entremos a eso, Dani. de los restaurantes para el tema de que ya pueden fumar ahora, o sea, en las mesas se permita fumar y convivir con las personas que fuman adentro de los restaurantes, y pues ya ven que yo tengo que hacer mis apuntes porque mi memoria ya no es la misma, y entonces tenía muchas mis notas de esas y se me fue, entonces... Entremos a eso, Dani. Maestra, sí, entra sin problema, adelante sin problema. Y entonces prefiero sí hablar del otro, que ya había hecho un poquito de... No, bueno, y porque además me parece súper importante, o sea, me parece que es un tema, miren, entre 2020 y 2000 y 2020, en México se había logrado bajar digamos, el consumo, el tabaquismo, aquí tenía el dato de 28 a 16%, ¿no? Pero incluso ya se hablaba en esos momentos del riesgo que estaba de crecimiento en en el sector juvenil y con el tema de los vapeadores. O sea, estas medidas que se empezaron a aplicar y que han sido muy controvertidas en México y en otros países y han tenido mucho rechazo de primero separar a los fumadores, luego de poner las etiquetas y que han generado una enorme resistencia, primero de las personas que fuman, pero también, y es la más importante porque es la que luego no vemos y la que no estamos revisando, de la industria, ¿no? El lobby de las tabacaleras es una cosa que pues ya hemos documentado muchas veces, o sea, tienen gente presionando y presionando a los legisladores. Entonces, cuesta mucho trabajo, mucho, de verdad, quienes hemos estado ahí viendo y documentando ese lobby, cuesta mucho trabajo que una ley, que una ley restrictiva que le quite ganancias a algún sector de la industria, en este caso de la tabacalera, pase. Pero ya que pasa, lo que parece increíble es que un tribunal o un juez, en este caso fue un tribunal colegiado, que son tres magistrados los que definen, pues, eche para atrás una cosa que ya aprobó el Poder Legislativo, que es finalmente el que, pues, bien mal regular, pues es electo democráticamente, ¿no? Entonces, un juez o tres jueces, y eso, y lo quiero ligar porque eso lo vimos con el tema de la ley minera. O sea, de pronto hay un exceso para mí del uso o de las facultades que le da la ley de amparo a los jueces, a los tribunales, para poder echar para atrás cosas que van en perjuicio absoluto de la mayoría de la población. Y no me quiero, digamos, centrar en el tema de los consumidores. Pues en mi casa fuman, yo durante un tiempo, o sea, durante mucho tiempo fumé, dejé de fumar siempre con mis embarazos, digo, mis embarazos me salvaron de eso, pero independientemente de cómo se ve el tema del tabaquismo y que es un tema de salud pública y que no tiene que ser en ningún momento punitivista ni cuestionado hacia el fumador, hay que entender que es una enfermedad que no solo mata a muchas personas al año,
o sea, que uno puede decir, pues yo quiero morirme de esto y no me importa, pero que afecta al entorno, afecta al ambiente y afecta a las personas que nos rodean, que viven con nosotros, y nosotros no tenemos, una persona no tiene ningún derecho de estar fumando y haciéndole daño a las personas que te están rodeando, porque eso sí está muy documentado. Y en el caso de los restaurantes, pues eso cierro, no solo es, pues la gente puede decir, no, pues no vamos a ese restaurante, ya, pero los meseros, los trabajadores de ese restaurante no pueden decidir, pues ya mañana me cambio porque ahora ya van a permitir fumar a la gente, ¿no? O sea, sí creo que es un tema que ese sí tiene repercusiones directas en nuestra vida cotidiana, así, directas, inmediatas, y que va echando para atrás cosas que ya se habían logrado avanzar con muchísimo trabajo, ¿no? Como tener estas reglamentaciones distintas que permiten, que habían permitido ir disminuyendo el índice de tabaquismo en el país. Y pues ahora lo tenemos abierto en beneficio de los intereses económicos de unas personas, porque no es en beneficio de los fumadores, es en beneficio de la industria del tabaco. Y de la industria de los restauranteros, ¿no? De las ganancias de los restauranteros. Entonces, pues creo que es una situación muy grave. Creo que es algo que tenemos que ver, porque eso mismo que está ocurriendo ahí, pues ocurre con otras leyes, ¿no? Que se aprueban en los congresos, en este caso el Congreso local, y luego viene una persona o tres personas a decir, no, algo que afecta a todos los habitantes de la Ciudad de México. Ya, pues gracias, Daniela. Pues Jessica Cermeño, sobre este tema, y fíjate, ¿no? A propósito, estaba leyendo ahorita en el chat, ¿no? Alguien que dice Miguel Ángel Cortés, ¿no? Ayer fui a un restaurante con terraza y fue muy bueno poder fumar otra vez. Dentro no se podía. Y bueno, es que hay gente todavía así, ¿no? Perdón que lo diga, no lo digo en un plan peyorativo a Miguel Ángel Cortés, pero sí, a mí me parece una regresión tremenda, un atentado a nuestra salud, y que pues si uno, incluso, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Porque creo que a muchos fumamos. Yo fumé mucho y muchos años, tendrá unos, que será 20 años que no fumo, una cosa así. Y yo 15 años que no fumo, y cuando dejé de fumar, me paraba al lado de los que estaban fumando y le jalaba así nada más, ¿no? Pero después, con el tiempo y con el ejercicio y la alimentación y demás, pues ahora no lo soporto, ¿no? Y de hecho, cuando vas caminando en la calle y va delante de mí alguien que está fumando, o acelero para rebasarlo, o lo dejo que se vaya y luego ya sigo, porque no soporto. Ahora, en un restaurante, pues sí me parece una regresión tremenda, ¿no? Tremenda, y que otra vez es la revisión del papel de los jueces. ¿Quién de los jueces, de los magistrados, quién fue quien autorizó, ¿no? Y creo que también nosotros tenemos la obligación de ponerlo público, también porque, pues, ¿cómo justificas, ¿no? ¿Cuál es la argumentación jurídica de este tipo para permitirle otra vez a las compañías cigarreras que puedan estar ya en los restaurantes, como también lograron estos amparos para que en los Oxxos otra vez pudieran colocar los cigarros a la vista? ¿Cuáles son tus piensos ahí en ese sentido, mi querida Jessica? No, totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Que esa decisión se tomó por el bien común, ¿no? Yo tengo grandes amigos que son fumadores y que son muchos muy conscientes, ¿no? Que si están alrededor de personas que les molesta fumar, jamás fumaban, ni siquiera aunque estuvieran en un espacio privado, pero hay otros que no, ¿no? Y como bien dice Dani, fue una decisión que se tomó como se deben tomar las decisiones, que son para el bien común, un proceso legislativo, y que llegue un juez que sabemos efectivamente la industria tabacalera tiene muchísimas maneras de influir en las decisiones. Y ahora sí, yo lo siento como una batalla perdida,
absolutamente de acuerdo con ustedes todo lo que se había logrado, ¿no? Que por supuesto los fumadores podrían decir que antes sufrían discriminación. Yo creo que es un vicio, porque eso es lo que es, que afecta a la gente a su alrededor, ¿no? Y eso me parece que es terrible lo que pasó. Habrá que ver qué es lo que ocurre, pero lo que yo siento es que esto que habíamos logrado va a pasar mucho tiempo para que lo volvamos a recuperar, ¿no? De tener espacios controlados donde las personas que querían fumar pudieran hacerlo con libertad, que ya nos habíamos acostumbrado a eso, que ya no se sentía como una especie de discriminación o de juzgar porque sí a los fumadores, y ahora regresamos. Hay mucha gente que niños, por ejemplo, ¿no? Personas que tienen problemas pulmonares, personas, como tú dices, mi querido Ernesto, que simplemente no lo toleran, que ahora es porque una industria, ¿no? Quiere estar por encima de todo, que lo vamos a tener que volver a padecer. Muchas Yo tengo gracias, casi Jessy. que ir, compañeros, porque como siempre ando corriendo y si no se me va el avión y me regañan. No, que no se te vaya el avión, que no se te vaya el avión. Muchas gracias, Jessy. Te mandamos un abrazo enorme, enorme. Buen viaje, Jessica. Gracias siempre. Gracias. Y Gracias. pues en esto que decía ahorita Jessy, me enseñabas un comentario de Nora, ¿no? Aquí muy, muy interesante, sobre todo porque hay unos datos, ¿no? Dice, un peritaje contable de un despacho determinó que los restaurantes pierden 20% de sus ganancias tras eliminar el área de fumadores, y esto se incrementa hasta el 40% en el caso de los restaurantes bar. O sea, es muchísimo la pérdida que tenían los restauranteros. Así es que ante esta pregunta de quién está detrás, pues bueno, están las empresas cigarreras, pero también el mundo de los servicios de los restaurantes también. El gran capitán. Como dicen ahora, el gran capital. ¿Con qué cerraría sobre este tema de lo que también comenta nuestra querida Nora, Dani? Sí, miren, ahí estaba buscando ahorita mis notas, porque sí, me pongo a hacer mi tarea, y ya encontré unos datos que me parecían relevantes. Uno, que ha habido más de 600 amparos, ¿no? Ahorita que decía Jess que es una batalla perdida, eso también creo que vale la pena decirlo, porque como en todas las cosas, cada vez que uno lee, y ese es mi pleito con el equipo de Pierre Página, porque dicen, la suspensión definitiva, y que dicen, nunca es definitiva hasta que llega a la Suprema Corte. O sea, porque así el amparo tiene estas dos como niveles, ¿no? O sea, hay como dos juicios, el juicio que le da entrada al fondo y el que va de fondo, y lo llevan incluso distintos jueces. Y mientras se resuelve el fondo, se dan las suspensiones definitivas, pero siempre hay opciones y siempre se puede seguir peleando que esto, o sea, eso es lo importante de saberlo, porque pues hay que pelear que eso no ocurra, ¿no? O sea, hay que ir a dar esas batallas. Y a decirle a estos magistrados del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa que pues no, que por ahí no es la cosa, porque representa un daño pues a la mayor parte de la población. Pero me llama la atención, y son datos del Poder del Consumidor y de otra organización que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es esto, ¿no? La cantidad de amparos que se han presentado de todos los distintos afectados económicamente para detener estas legislaciones que pues finalmente habían costado, como les digo, mucho trabajo que los legisladores avanzaran. Y el último tema es lo que les quería decir, compartir una cosa que me dio el doctor Héctor Frisby. Justo estábamos comentando en Twitter sobre eso, y él me comentaba algo que me parece que es importante que pongamos atención. Decía, Daniela, me llama la atención que quienes defienden que se autorice fumar en algunos restaurantes son las mismas personas que dicen que algunas normas oficiales mexicanas de salud no deben modificarse, porque no sé si recuerdan que hace unas semanas, hace un mes quizá, hubo una modificación, eliminación de algunas normas oficiales en temas de salud, y bueno, eso causó también un revuelo entre algunas personas. Entonces, ahí hay una línea que tenemos que seguir, ¿no? Entre cuál es la relación de la oposición a la modificación de estas normas y el enojo que hay ahorita, o bueno, el apoyo que hay ahorita pues a la suspensión de estos reglamentos, ¿no? Entonces creo que ahí nos dejan una tarea, y creo que es un tema que tenemos que seguir, porque todavía hay muchas cosas que sí se pueden hacer para revertir estas decisiones judiciales en este tema y en los que siguen.
que en varios, ¿no? O sea, lo hemos estado hablando acá, lo de la industria minera, o sea, lo del CONACYT, o sea, hay muchas cosas que están teniendo como la misma calca. Se aprueban en las instancias legislativas y los jueces determinan que, pues, que van para atrás, ¿no? Y eso ya está generando en muchos temas donde se habían logrado poquitos avances, pues frenos, pero todavía, incluso en el campo judicial, hay cosas que se pueden hacer. Pues así es, Daniela, y yo creo que es un asunto que también, en otro sentido, también se les puede revertir en unos restaurantes, en bares posiblemente menos, pero sí sucederá. O sea, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y ahí se permite fumar, yo me salgo de ahí. Simple y llanamente no me voy a quedar en un lugar que me provoca lo que me provoca el humo del cigarro. En fin, pues ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, mi querida Daniela, te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Aquí estamos para la siguiente semana. Ay, oigan, y ya tenemos tertuliana el próximo jueves, que va a ser sobre el derecho a la ciudad, la vivienda. Ya ven que acá, bueno, yo como estoy en medio del cártel de este inmobiliario y o sea, he vivido en carne propia lo que significa la gentrificación, me parece que es un tema enorme y entonces van a estar ahí los super especialistas. Les voy a pedir que les manden la invitación porque ya la tenemos, va a ser el próximo jueves y es el tema del derecho a la vivienda y la ciudad que queremos. ¿Y quiénes van a participar, Dani? Pues va a estar Carla Scofi, que acaba de presentar su libro de País sin Techo, va a estar Silvia Emanuele, que para mí son de las personas que más han estudiado estos temas, creo que va a estar Carlos Acuña y alguien más que me dijo Arturo, que no recuerdo ahorita, porque yo estaba en otras cosas, Arturo se ha encargado ahora de la organización. Pero Okay. ya la tenemos, ese es un temazo para los que vivimos en la ciudad y para los que vivimos en la Cuauhtémoc y en la Benito Juárez, es importantísimo. Ok, sí, ya la estoy viendo aquí, así que ahorita la descargamos y la pasamos antes de que termine el programa, así que no se vaya a perder esta tertuliana y al ratito le damos así mero los detalles. Gracias, Daniela. Hasta pronto. Abrazo, Dani. Gracias. Un abrazo. Chao. Oye, pues Dani me hizo acordarme de este cartón de Mafalda, ¿no? De que el degenerado que hizo este examen se basó en todo lo que yo no estudié, ¿te acuerdas? Entonces, ese me gustaba mucho en la infancia decirlo. Hay un degenerado que hizo un examen y yo no estudié nada de eso. Pues si te parece, y antes de entrar a la siguiente entrevista, sí, leer algunos comentarios que me parece que son ahí bastante buenos. No sé si los tienes ahí tú también, y si quieres los alternamos. Pero, por ejemplo, Susu González Caselín, ¿no? Dice, yo soy fumadora y nunca lo hago frente a mis amigos o amigas no fumadoras o fumadores para respetar su espacio y sus pulmones. Me parece retrógrada que se pueda fumar en interiores de nuevo. También de Nora, ¿no? Que decía, para mí es catastrófico que permitan fumar en espacios cerrados por mis problemas pulmonares. Sí, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Pues hay a quien le afecta muchísimo en términos de salud. No solamente es una incomodidad para muchos, sino para muchos también la situación, por ejemplo, la gente que tiene asma, ¿no? O sea, que no puede estar absorbiendo eso y bueno, pues se tienen que chutar muchas veces en esos espacios. Hay un comentario también de Maribel Ruiz, el interés económico por sobre el derecho a la salud. Eso es importante lo que está diciendo. O sea, aunque haya un derecho constitucional a la salud, pues estos restaurantes con estas pérdidas del 40% de las ganancias, pues que ellos argumentan, ¿no? De por qué se tiene que reactivar nuevamente estos espacios para fumadores, pues están violando el derecho a la salud que tenemos en la Constitución los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Uh-huh. Sí, dice Armando Vázquez, sería interesante saber si las tabacaleras apoyaron a Canirac para ganar el amparo. Además, otra vez triunfó el interés económico disfrazado del derecho de los fumadores. Nora Briel, los fumadores pueden hacerlo en la calle, no los fumadores, no tenemos dónde meternos.
Marisela García, y los que no fumamos, que nos lleve el diablo, qué poca de los jueces. Fíjate, sí, es importante. Hay un comentario que me llama mucho la atención de Libertad Tavares. Por el COVID, muchas y muchos quedamos mal de las vías respiratorias y el cigarro ya nos afecta mucho. Es cierto, bueno, a mí me ha dado comprobado 3 veces COVID y yo corría antes, Ernesto, aunque no parezca, ¿no? Corría antes, corría muchísimo, bueno, no muchísimo, ¿verdad? Pero casi diario corría entre 5 y 6 kilómetros. No es nada para los que corren maratón, ¿no? Como tú. Yo también. Y después de que me dio la primera vez el COVID, ya nunca más pude estar bien, nunca más pude correr. Y es cierto, el cigarro nos afecta más, el humo del cigarro. Entonces, este comentario que hace Libertad Tavares es muy, muy importante. Quedamos, una parte importante de la población, quedamos afectados ya de los pulmones y esta medida, pues otra vez viola el derecho a la salud, ¿no? No, y de hecho, muchas de las personas que perdieron la vida eran fumadores. Precisamente a los fumadores les afectó de manera particular e importante, también por todo lo que sucedía en los pulmones. Recuerdo cuando se enfermó mi hermano y que llegué con el doctor Víctor, que fuimos allá a Oaxaca a verlo. El doctor Víctor Martínez me pone el estetoscopio y le ponemos, me dice, mira, escucha a tu hermano. Entonces lo ponemos en la espalda y le dice, respira. Y cuando respiraba, pues se oía como si estuviera alguien debajo del agua, ¿no? Y eran los pulmones. Los pulmones. Sí, entonces, pues imagínense los pulmones de la gente que fumaba, pues era verdaderamente tremendo, tremendo. Pero pues esa es la realidad, dice también Mayanín Jiménez, y su pérdida económica era más importante que la salud de los mexicanos. Pues sí, es otro de los puntos importantes, dice Diana Cabello. ¿Y qué porcentaje de mi salud y vida pierdo por estar cercano a una persona fumando en un restaurante? ¿Eso no cuenta? Pues sí. Así es. Yo creo que a mucha gente le va a generar mucha indignación y enojo, y yo creo que es posible que muchas mexicanas y mexicanos nos salgamos de los lugares donde se permite fumar. Yo creo que sería una buena medida también para meterles la presión en el sentido contrario. Si decían que tenían pérdidas del 20%, pues a ver qué pérdidas van a tener ahora que los restaurantes que acepten o los establecimientos que acepten que se puede fumar en espacios, no solo dentro de restaurantes u hoteles, y no me refiero solamente a los espacios cerrados, sino también a los espacios abiertos, ¿no? O sea, ya se había logrado, era un gran avance, es una lástima que haya un retroceso. Es un retroceso, exacto. Sí, y perdón, Miguel Ángel, no es algo personal contra ti, es que no estamos de acuerdo con eso, pues. Hay un comentario, el de Araceli López, también que me parece muy importante. Horribles adultos que fuman delante de los niños. Y exacto, ¿no? En los restaurantes, pues hay muchos niños. Incluso en el área que llamaban antes ahora que se va a volver a activar, insistimos, de no fumadores, los niños, las familias, y ahí fumando delante de ellos. Entonces también esa es otra cuestión que no es menor, ¿no? La formación incluso, bueno, ya nos dirá, en algún momento sería interesante con el doctor House, ¿no? Con el doctor Víctor Martínez, los pulmones de los niños, cómo se desarrollan ante un espacio doméstico de fumadores, ¿no? Me parece que ahí hay ciertas afectaciones que ya pueden ser incluso muchas de por vida, que incluso durante el COVID nos enteramos que varios fumadores que ya tenían 20 años de que habían dejado de fumar, pues estaban siendo más afectados, no solamente los que estaban fumando actualmente, y también los fumadores pasivos. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de niños que también acuden a los restaurantes y que pues tienen que chutarse ahí, pues ellos no tienen opción, ¿no? Están ahí o ahí con los padres y las madres ahí sentados junto a ellos recibiendo también el humo del tabaco. Sí, y fíjate que a mí también el impacto de las secuelas del COVID, sí, que ahora es menos la resistencia, y me doy además cuenta cuando voy a campo, sobre todo que hay que caminar montaña arriba o algo. Sí, pues sí, claro, tiene sus repercusiones.